El presidente Boric volvió a tensar las relaciones con el sector privado luego de asegurar que la inversión en Chile no crece como la extranjera por, dijo, el pesimismo ideológico que ha mostrado el gran empresariado local. Gremios le respondieron al mandatario, a quien le pidieron ocupar sus intervenciones públicas en anuncios que verdaderamente dicen contribuyan al que el país retome la senda del crecimiento. Vanessa Gajardo nos cuenta más. Hola Vanessa, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Según el último informe de cuentas nacionales del Banco Central correspondiente al tercer trimestre del año, la inversión sigue cayendo, levemente, pero cayendo. Así lo señaló el propio ministro de Hacienda, Mario Marcel. En el trimestre en análisis podemos ver una baja de un 0,2%, lo que lleva entonces a que el instituto emisor proyecte para el cierre de 2024 una caída en la formación bruta de capital fijo de un 0,8%. Esto y otras cifras macroeconómicas han llevado a que los economistas salgan a decir que nuestro país está enfermo. Y es que los datos no se equivocan, porque tenemos más de 2 millones de personas en la informalidad, un nulo crecimiento registrado el mes de septiembre y, como ya lo anunciábamos, una caída en la inversión. Es en medio entonces de estos desbalances que la autoridad tampoco contribuye en sus declaraciones, por cierto, a mejorar este clima. Fue ayer que el presidente de la República, Gabriel Boric, volvió a arremeter contra el mundo privado en el marco de una actividad organizada por 2 casas de estudio que irónicamente tenía por objetivo potenciar el diálogo. Fue que en esa instancia el mandatario adjudicó la baja inversión de Chile a lo que dijo es el pesimismo ideológico por parte de los empresarios. Escuchemos sus palabras. Porque en el extranjero se confía en nuestro país y en sus instituciones. No pasa lo mismo con la inversión nacional. Hay un pesimismo ideológico de los grandes empresarios en este país. Yo, viendo las oportunidades que existen en Chile, esperaría que también haya una visión de largo plazo y no un rentismo de corto plazo. Lo que el presidente justamente destaca en sus declaraciones es que mientras la inversión extranjera directa ha aumentado en el curso de este año, no así está ocurriendo con los empresarios nacionales envueltos en lo que él señala sería un clima de desconfianza. Fue el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, José Pacomio, quien instó al presidente, dijo, a enfocar sus intervenciones públicas en declaraciones o más bien en anuncios, decía, que sí representen un avance en materia de crecimiento para nuestro país. Los empresarios esperan del presidente de la República que en sus declaraciones presente proyectos concretos y medidas para sacar el país adelante, como por ejemplo trabajar en una agenda laboral concreta, en vez de perder el tiempo comentando su percepción respecto de los estados anímicos del mundo privado. Y esta molestia también la compartió el expresidente de la CPC, Juan Sutil, quien dijo que muchos de estos problemas son herencia del Frente Amplio, aludiendo particularmente a lo que fueron 2 procesos constitucionales. Además, el empresario dijo que resulta incongruente que el jefe de Estado reconozca que la situación económica del país está mal, sin hacer un mea culpa de su gestión. Es bien inentendible que, reconociendo todo eso de que Chile se ha transformado prácticamente en una tela de araña imposible de penetrar con la permisología, le eche la culpa a los empresarios de no poder avanzar con más fuerza si ellos mismos son los que generaron todo este enjambre que paraliza la inversión. Y la presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago, María Teresa Vial, dijo que es una injusticia responsabilizar de esta forma a un sector que dijo ha sido resiliente y que además se ha levantado de las peores situaciones que ha enfrentado el país el último tiempo. Que las declaraciones del señor presidente no consideran el aporte permanente que realiza el sector privado al bienestar y al desarrollo del país. Estamos tremendamente orgullosos de nuestras empresas y estamos seguros que la inversión se volverá a incrementar con fuerza en la medida en que trabajemos colaborativamente en incentivos y en dar las señales correctas para aquello. Y fue en medio de la discusión del presupuesto 2025 que la esfera política estos comentarios también tuvieron y siguen teniendo sus repercusiones. El senador Rojo Edwards tildó al presidente de ser un negacionista económico, mientras el diputado Frente Amplista Jaime Sáez coincidió con el mandatario y llamó a los empresarios a tener un cambio de actitud.
El presidente Boric es negacionista económico. Él sabe perfectamente la situación en que estamos y él tiene que tomar medidas para avanzar, para que Chile vuelva a crecer. Creo que en la medida que hay una cultura empresarial rentista, oligárquica, cortoplacista, es muy nocivo, le resta competitividad a nuestro país y es importante que haya un cambio en ese sentido. Bueno, y durante el gobierno del presidente Ricardo Lagos, el sector privado decía que Lagos era el presidente de los empresarios porque durante su gestión abrió la puerta a una importante cartera de inversión, sentó las bases, ¿cierto?, para mayor garantías para el sector y además tenía una clara noción, esto lo dicen los mismos gremios, de lo que era la alianza entre lo público y lo privado, siempre dispuesto al diálogo. Entonces acá cabe preguntarse, Catinibaldo, de qué manera se va a recordar la gestión del presidente Gabriel Boric. Lo vamos a recordar como el mandatario que tildó a los economistas y al sector privado de agoreros, o lo vamos a recordar como el que dijo que Chile podía crecer más y finalmente este año 2024 creceremos apenas por encima del 2%. Bueno, al final lo que van a quedar son las cifras, Vanessa. ¿A cuánto se creció? Si hubo un repunte o una baja, al final eso va a ser, porque finalmente la economía se traduce en cifras y esas cifras, hay que decirlo, son las que dan cuenta de cómo está la población viviendo su situación particular. Porque cuando se habla que el crecimiento es feble o mediocre, bueno, eso significa que hay menos puestos de trabajo, que a la gente le cuesta llegar a fin de mes, que aumenta la informalidad y por lo tanto trabajos precarios, etcétera, etcétera. A ver, el desempeño ha sido discreto o mediocre de todas maneras. ¿Se pudo haber hecho más? Ahora hay algunos elementos, pero hay que decir algo. Esta es una administración que siempre ha visto, puede que haya cambiado un poco el discurso, pero en su origen ha visto con mucha reticencia el rol privado en la economía. Y por lo tanto ahí hay una especie como de cortocircuito inicial. ¿Ha cambiado la posición del presidente? Discursivamente al menos sí, pero sigue el problema de la permisología, un Estado que ha crecido muchísimo y que pone muchas trabas, más que trabas, que supone un peso gigantesco para las empresas, con una serie de modificaciones legales que han incrementado los costos y por lo tanto dificultado el desempeño de las empresas. Y cuando se habla de permisología estamos hablando de pequeñas empresas que pueden demorar 5 años en tramitar permisos, etcétera, etcétera. Ahora, también hay que decir que puede que haya un sesgo ideológico en el mundo empresarial, sí, es probablemente. Además, un mundo empresarial, también hay que decirlo, que ha afectado por sus propias malas prácticas la naturaleza, uno podría decir, competitiva del sistema económico. ¿En qué sentido? Ha sido obsecuente con los monopolios y las colusiones, en el sentido que ha sido poco crítico, formalmente y verbalmente sí, pero no ha habido sanción social para las personas que se han coludido, participaron del financiamiento ilegal de la política. Hay una investigación en estos momentos por colusión de los casinos. Entonces también hay unas malas prácticas del mundo empresarial que han desprestigiado la imagen de un modelo económico que supone barreras de entradas bajas para que haya competencia. Aquí hay concentración económica con barreras de ingresos gigantescos para nuevos actores, hay posiciones dominantes y eso también hay que decirlo. O sea, para que haya inversión también tiene que haber cancha abierta para que haya competidores que ingresen a competir al mercado. Yo no sé, por ejemplo, si un inversor, por ejemplo, extranjero, lo debe pensar más de 2 veces si quiere entrar a determinados negocios o áreas en Chile cuando hay concentración económica, barrera de entradas y además malas prácticas como ha habido por fallos de colusión, etcétera, etcétera. Entonces, también está esa contraparte de la que el mundo empresarial debería hacerse cargo. Y con el conocimiento además o el argumento que se da en esos casos de que la institución funciona, que el mercado se regula solo. Y hemos visto más de un caso de colusiones en el que ni la institución funcionó ni el mercado se reguló solo. Se pusieron de acuerdo para hacerlo. Por un lado, la autorregulación no funciona, pero tampoco funciona un Estado que pretende, digamos, determinar hasta la última decisión del mundo privado. O sea, y efectivamente, como son dos mundos que se están mirando hace ya mucho, mucho tiempo, y eso tiene que ver con la ideología, con reticencia y desconfianza, cuando se dice no, la convergencia público-privado, eso muchas veces es simple palabrería,
pero que no deja de esconder las desconfianzas mutuas que están presentes. Ahora, punto aparte, Vane, si se hace alguna evaluación de parte del propio presidente o de su equipo del efecto que tienen este tipo de declaraciones que él hace cada cierto tiempo en materia económica, que a veces involucra a la prensa, que a veces involucra, como en este caso, a los empresarios, atribuyendo ideología detrás más que los datos que ahí están, ¿no? Que son números y son innegables, por lo tanto, sumar 2 más 2 o restar, más que nada últimamente. Lo que pasa es que a la actual coalición de gobierno la economía no le importó. O sea, lo dijo Mario Marcel hace algunos días en una entrevista. Pero es cosa de revisar lo que era el programa de gobierno. Exactamente, mesa central. Sí. La economía estaba prácticamente ausente. Se creía que a ver, yo creo que hay muchas que están convencidos en ese sector que la economía funciona sola. Queda lo mismo lo que se haga y que no va a tener efecto económico. El problema, además, y esto es una opinión, es que quienes padecen una economía feble son los más pobres. Y estamos, claro, como ocurre siempre, con gente que está en el poder y que vive muy acomodadamente, por lo menos las directivas, y que no sufren las penurias económicas. Claro, recordemos que de hecho una de las grandes críticas de la oposición cuando se presenta, ¿cierto?, el pacto fiscal es que justo era un gobierno que no estaba interesado en el crecimiento del país, y ahí es donde el gobierno entonces le cambia el nombre y le pone pacto por el crecimiento y todo lo demás, un nombre sumamente largo, pero en el fondo la discusión nunca fue así. Eso es lo que acusa la oposición, digamos, que el cambio fue más de nombre que de fondo. Pero aludiendo a lo que tú decías, Katy, la tónica que se ha dado últimamente es que, claro, el presidente sale y habla más bien desde el estómago, desde la guata, ¿cierto? Pero tiene todas estas cifras que están mostrando que el crecimiento del país va en decadencia, y finalmente es el ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien tiene que salir a poner paños fríos, a calmar las aguas de estas disputas que, por cierto, se dan a través de la prensa con el sector privado. Tú lo decías en una entrevista en Mesa Central, el ministro de Hacienda hacía un guiño también a esto mismo, a estas desconfianzas con el sector empresarial, pero luego hacía una corrección en sus declaraciones y más bien un llamado. Y decía, hemos avanzado en tantas materias, tenemos un proyecto de permisología, estamos trabajando en dar mayores certezas a las empresas. Los invito entonces a hacer una inversión. Luego sale el presidente de la República a hablar de un pesimismo ideológico, y ahí es nuevamente donde se tensan las relaciones que no le contribuyen en el fondo a que Chile crezca. Gracias, Vanessa. Gracias.